tal amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana. Proyecto de ley para derogar el impuesto verde listo para primer debate. Comisión de Relaciones Internacionales dará seguimiento al estado de excepción del sistema penitenciario. Comisión de la Niñez escuchó acciones de la Fiscalía frente a denuncias de abuso sexual en contra de menores. Las comisiones de fiscalización y del derecho a la salud continúan con la fiscalización frente a la aplicación de las pruebas rápidas de VIH que implementa el Ministerio de Salud. Esta semana recibieron a varios expertos. De manera dinámica, las comisiones de salud y fiscalización recibieron la explicación de la doctora Marielena Costa sobre cómo se usa y funcionan las pruebas de detección temprana del VIH. Y vamos a poner la gota de sangre en el recipiente correspondiente. Ponemos una gotita según lo que nos diga el fabricante, 1 o 2, y esperamos. Igual el fabricante nos puede decir 15 minutos, 20 minutos máximo. Tiene que leerse en el tiempo que dice el fabricante para darle un resultado. Si lo voy a leer a la hora, eso no sirve. Si lo voy a leer antes de tiempo, tampoco sirve. La doctora explicó que estas pruebas son usadas a nivel mundial y que es necesario conocer su funcionamiento para no errar en el resultado. Con ello está de acuerdo Cristian Acosta, representante de la Fundación Quimirina, organización comunitaria especializada en la respuesta a la epidemia del VIH. Cristian contó sobre las cifras revelando la efectividad de estas pruebas. Nosotros el año pasado hicimos alrededor de 24,000 pruebas en los dos grupos, en HCHs y transfemeninas. Nosotros detectamos 240 personas, que eso es más o menos un poco lo que se espera detectar. De su lado, Efraín Soria, de la Fundación Equidad, dijo que el VIH enfrenta un periodo de ventana, por lo que puede salir negativo el resultado. Es así que la prueba se la debe realizar 2 veces. Pruebas rápidas son haciendo una comparación como las pruebas de embarazo que se venden en las farmacias. De hecho, estas pruebas en otros países ya existen en presentaciones orales y eso esperamos que en el Ecuador algún momento haya. Los catedráticos de la Universidad San Francisco respondieron a 4 preguntas que la Comisión de Fiscalización envió. Ellos explicaron que no es necesario que un experto haga estas pruebas, pero que sí lo haga una persona capacitada y que puede existir un error sobre el control de la agencia en el almacenamiento de estos productos. ¿Es adecuado hacer estas pruebas rápidas para detección de infección por HIV? Sí, son adecuadas. El nivel de sensibilidad y especificidad, sobre todo de las de 4ª generación, que son las que están utilizando actualmente en el Ecuador, son aceptables, están dentro de los rangos que se espera. La información que recibe la Comisión del Derecho a la Salud será utilizada para elaborar un informe, en el marco de la investigación a la denuncia presentada por el medio digital La Posta respecto al trabajo del Ministerio de Salud, mientras que la Comisión de Fiscalización espera visitar los laboratorios y bodegas del Ministerio para conocer su estado. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. El Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior coordinan acciones frente a los casos de violencia contra la mujer y los casos de femicidio registrados en la provincia de Cotopaxi. La ministra del Interior, María Paula Romo, informó que una subcomisión lleva las estadísticas de los casos. La ministra del Interior, María Paula Romo, indicó que el periodo 2014-2019 se registraron 332 femicidios en el país, de los cuales el 62% se han dado en zonas urbanas y rurales. Según estos datos, se produciría un femicidio cada 7 días en el Ecuador. Sostuvo que el 69% de las víctimas eran madres y al menos 335 niños han quedado en situación de orfandad, en razón que sus madres fallecen y los padres o padrastros van a la cárcel. Entonces es una situación particular de desprotección, de vulnerabilidad. En cuanto a la provincia de Latacunga, se presentaron 7 muertes violentas. De las 4 han sido femicidios y del 2014 al 2019 se produjeron 11 casos.
Como les digo, en el caso del femicidio, el comportamiento es atípico y no está necesariamente relacionado con otras formas de violencia. De ahí que el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado trabajan en acciones para combatir el femicidio, dijo Romo. Entre tanto que han implementado programas como el de los más buscados. ¿Cuál es la relación que tenemos? De esos 11, 7 han sido mujeres entre 25 y 34 años, 3 han sido mujeres entre 15 y 24 y una mujer que estaba en el rango entre 35 y 44 años. Por último, María Paula Romo subrayó que alrededor de 68 funcionarios, entre jefes y tenientes políticos en la Tacunga, han sido capacitados en el Manual de Medidas Administrativas. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión de Derechos Colectivos da seguimiento a una resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea sobre supuestas violaciones a derechos humanos de los trabajadores de la empresa Furukawa. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, quienes habitan en la empresa viven en condiciones inhumanas. La comisión llamará a nuevas autoridades. Según el informe expuesto por la Defensoría del Pueblo, los trabajadores de la empresa Furukawa se encuentran en condiciones de esclavitud moderna, pues se identificó que la situación va más allá de lo laboral y determinaron violaciones a varios derechos humanos. Yo trabajo 18 años dentro de la empresa Furukawa y la verdad es que nunca hemos tenido un beneficio de ley, de nada. Se restringe aparentemente a un tema laboral. A un tema laboral en el sentido de que la forma en que ha operado la empresa Furukawa era a través de contratos de arrendamiento y estos contratos de arrendamiento contrataban a varios trabajadores o a decenas de trabajadores, quienes vivían con sus familias en las plantaciones. Asimismo, el defensor del pueblo denunció las condiciones inhumanas en las que viven, la detección de trabajo infantil, así como las condiciones de salud en las que se encuentran quienes trabajan en la fábrica de Furukawa. Por ello, dijo, el Estado debe dar respuestas. Seguridad alimentaria, están rodeados de basuras. Aquí es importante destacar, utilizan agua contaminada para la elaboración de sus alimentos para la ingesta y uso personal. Las personas al vivir hacinadas sin servicios se enfrentan a afecciones respiratorias. La comisión también recibió al exministro de Trabajo, Raúl Ledesma, quien defendió las acciones que dijo emprendió la cartera de Estado incluso antes de haber recibido el informe de la Defensoría del Pueblo. Nosotros que hicimos, como hicimos ante muchísimas denuncias de distintas empresas, hicimos las inspecciones que están debidamente contempladas en este anexo que, como les dije, se los dejo, debidamente organizado y además que se sancionaron. De su parte, los legisladores expresaron su repudio a lo que dicen se constituye un crimen de lesa humanidad en pleno siglo XXI. Estamos abocados a un tipo de explotación colonial moderno, esclavista, hacendatario. No es una problemática únicamente laboral. Aquí está de por medio la vulneración de derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras de la empresa Furukawa. Por lo tanto, yo creo que deberíamos darle la atención necesaria a este informe que es revelador. La comisión llamará en los próximos días a la Secretaría de Gestión de la Política y al Fiscal General del Estado para que expliquen también las acciones emprendidas en el caso. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Relaciones Internacionales tiene definido su cronograma de trabajo para los próximos meses. Temas como la seguridad nacional, el seguimiento de los problemas de la frontera y también lo que sucede en el sistema penitenciario en el país son los temas prioritarios. Las reformas a la Ley de Movilidad Humana, el tratamiento del proyecto de Código de Seguridad de iniciativa del Ejecutivo serán los temas prioritarios al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales en los próximos meses. Y nosotros le vamos a dar la viabilidad para que se apruebe ese código de seguridad, ya que el país requiere de ese código para poder instrumentar a las autoridades competentes y darles las herramientas necesarias para que el pueblo ecuatoriano sienta que su integridad, que la seguridad y la soberanía del país ya está encaminada con los instrumentos que la ley va a disponer. En cuanto a la fiscalización, la mesa legislativa resolvió dar seguimiento a la aplicación de la Ley de Desarrollo Fronterizo, así como a la firma de convenios con Perú y Colombia relacionados en la materia. Según lo que nos han informado, son alrededor de $300 millones que tendrían que garantizarse para poder poner en cumplimiento esta ley. Pero es para toda la frontera, no es solo Sucumbíos, en Tacarchi, en la zona norte. Se han firmado como 73 acuerdos, especialmente hablo por la frontera norte.
y ninguno de ellos se está cumpliendo. La comisión también dará seguimiento a la resolución de Oscar y Katia asesinados en la frontera norte y el femicidio que se registró en Ibarra. Son temas fronterizos que no es porque hay un juicio político, no. Aquí estamos hablando de la vida de las personas, de los hijos de estas personas que quedaron huérfanos. Y creo que es importante hacer ese debido seguimiento como se lo ha venido haciendo por parte de esta comisión. La mesa legislativa resolvió también convocar la próxima semana, los días martes, jueves y viernes, al exdirector y director del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad, al secretario de Derechos Humanos, a los ministros de Defensa, del Interior y de Finanzas y al comandante general de la Policía para que informen sobre las acciones emprendidas en medio del estado de excepción en el sistema penitenciario, a propósito de los últimos acontecimientos en las cárceles del país. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Los asambleístas de la Comisión de Biodiversidad solicitarán la presencia de los ministros de Recursos No Renovables y del Ambiente a la mesa legislativa para que expliquen sobre el decreto ejecutivo número 751 emitido el 21 de mayo de 2019 que se relaciona con la zona protegida del Parque Nacional Yasuní. El asambleísta Juan Pablo Belín expuso que la Comisión de Biodiversidad está preocupada, pues el decreto ejecutivo no está afín a la decisión popular expuesta en la consulta de 2017. Él considera que este decreto no amplía la protección del cuidado de la zona intangible, al contrario, amplía la zona de explotación. Las contradicciones que hay, que por una parte se limita que haya, por ejemplo, explotación minera, creación de hidroeléctricas, pero se deja abierta la posibilidad de que al mismo tiempo perforación petrolera se pueda generar. Es decir, hay temas que no están debidamente claros o se deja abierto el panorama cuando en la consulta popular ya se aprobó precisamente aquello, y es un mandato popular, de que en esas zonas sensibles, intangibles, precisamente no haya ningún tipo de explotación. Créditos productivos, financiamiento y reestructuración de deudas fueron los temas tratados al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria con la presencia de representantes de Ban Ecuador. Los agricultores, de su parte, demandaron atención del organismo frente a varias irregularidades con el pago de créditos vencidos. Existen atropellos al sector agropecuario. Así inició su intervención Fanny Parra, quien demandó varias irregularidades e inconsistencias para el pago de créditos vencidos. Indicó que en muchos de los casos ya tienen juicios coactivos. Perdí el carro, perdí todo, el negocio lo he vaciado, señores. Entonces, desde el 2017, en junio, comenzó hasta el maltrato, porque he sido maltratada por las autoridades que aún están a unas ahí. También presentaron su situación Israel López, coordinador nacional del Frente de Deudores del Banco Nacional de Fomento, y Abel Navas, representante del sector de riego de Daule, quienes denunciaron el pago de créditos con intereses altos, embargos y remates de sus bienes. Lamentablemente no hay voluntad de ayudar al pobre agricultor. Señores asambleístas, con todo el respeto, que hagan algo por este sector. Desde la región amazónica también fueron evidentes los problemas que atraviesan. Rafael Arután, en representación de las nacionalidades indígenas, planteó una revisión a los créditos para este sector, pues se les presentan trabas. Permite que las naciones tengan acceso a esos créditos y también derecho a desarrollar sus proyectos agropecuarios como parte de desarrollo económico del país. Luego de escuchar la problemática, Jorge Guatet, presidente de Ban Ecuador, hizo aclaraciones a todos los casos expuestos. Señaló que para el sector pecuario y agrícola han sido destinados 1.800 millones de dólares. Detalló otras opciones como el crédito de inundaciones que se entregó a los cantones declarados en emergencia de la provincia de Manabí, así como tasas preferenciales para la Amazonía. 64% de la colocación del banco ha ido al sector pecuario y agrícola. 64% de 1.800 millones de dólares. Adjuntó información del primer semestre del año. Explicó a detalle las actividades económicas que se benefician de créditos, como el pecuario, agrícola, pequeña industria, consumo, piscicultura y varios destinos. Para este 2019, además, hay mejores condiciones para el arreglo de obligaciones. Sostenemos la misma tasa de interés, la nueva política del banco sostiene la misma tasa de interés, no castiga al cliente, puede refinanciar sin colocar $1, no tiene que hacer aporte alguno, y el financiamiento va de 7 hasta 10 años plazo para que ellos puedan ir pagando cómodamente su operación de crédito y así no puedan caer
en mora. Finalmente intervino César Bowen, gerente del proyecto de agroseguro para pequeños y medianos productores agropecuarios del Ecuador. A esta sesión no acudieron del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central del Ecuador. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que la Comisión de Desarrollo Económico abocó conocimiento del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para derogar el impuesto verde. Sin embargo, días atrás esta mesa legislativa ya aprobó el informe para primer debate de un proyecto de ley que busca el mismo fin, de iniciativa de los asambleístas Fabricio Villamar y Homero Castanier, que es quien precisamente me acompaña ahorita. Asambleísta, gracias por el espacio. Coméntenos qué resolvió la comisión, dos proyectos de ley que buscan el mismo fin. Un gusto compartir con ustedes. Efectivamente, había ya un recorrido. Nosotros presentamos esta propuesta de la derogatoria del impuesto verde el 24 de enero de este año y había ya un recorrido de casi 5 meses en donde habíamos socializado con diferentes instituciones, con la academia, con la ciudadanía, lo que no se socializó nunca, ¿sí? Es decir, recordemos que este impuesto, valga la redundancia, nos impusieron en el 2011 por una ley económica urgente que envió el entonces presidente Rafael Correa, y jamás fue una comisión, jamás fue al pleno, y en 30 días entró por decreto ley. Eso ha permitido de que hayamos nosotros puesto en el tapete, en la discusión, porque constitucionalmente se permite que la Asamblea Nacional, siguiendo el trámite ordinario, los proyectos económicos urgentes que hayan entrado por decreto ley sean modificados, tratados en cualquier momento. Primera vez en historia que se hace esto. Y dentro de ello, más bien me alegro que el presidente de la República se haya sintonizado con esta propuesta, pero más que nada con los millones de perjudicados a nivel nacional. Son 2.700.000 perjudicados, que realmente este año se volvió más grande el problema porque se quitaron todos los descuentos y se duplicó, se triplicó, y hay algunos casos que hasta fue 4 veces el costo de este impuesto ambiental a la contaminación vehicular. La comisión ayer decidió unificar las dos propuestas. Le comento que los dos proyectos son exactamente iguales en su objetivo, es decir, buscan derogar el capítulo del impuesto verde, ¿sí? Y los 13 incisos que tiene ese capítulo, los 13 artículos que tiene ese capítulo, ¿no? En ese sentido no había mucho que hacer. Se envió un alcance a la Secretaría de la Asamblea para que el presidente de la Asamblea lo ponga ya en primer debate. Esto ha generado mucha expectativa a nivel nacional. Yo personalmente he conversado con el presidente César Litardo. Él me ha dado su palabra que el día martes 18 estará puesto en la mañana en el orden del día para primer debate. Ahora, asambleísta, como usted ha dicho, los dos proyectos tienen el mismo fin, derogar el impuesto verde. Sin embargo, se abre un abanico de incógnitas tras este proyecto, porque ¿qué pasa con los contribuyentes que ya han cancelado el tributo en lo que va del 2019? Como usted ha dicho, hay personas que adeudan también del impuesto verde, y también cómo controlar la contaminación ambiental producto de esta contaminación vehicular. Voy a empezar por lo último. Y voy a hacerle una analogía de lo que pasó con los accidentes de tránsito. Cuando se hizo unas reformas a la ley de tránsito, se pusieron multas como puntos en la licencia, como multas económicas, prisión, y los accidentes aumentaron. Es decir, aquí para seguir un principio, si se quiere poner un impuesto, debe ponerse un impuesto bajo el principio: el que más contamina más paga. Este cálculo que se hace para el impuesto verde no grava al que más contamina, sino grava al patrimonio, sea poco o mucho lo que tiene el dueño de un vehículo, le grava al patrimonio. Pero yo le decía, es más fácil que poner
multas o hacer que una ley sea punitiva, hacer que una ley genere incentivos. Por ejemplo, nosotros en la misma Comisión de Desarrollo Económico aprobamos la Ley de Eficiencia Energética, en donde se genera incentivos para empresas, instituciones que tengan prácticas amigables con el ambiente, por ejemplo, que traigan vidrios o que se construya un edificio con vidrios refractarios al calor para utilizar menos aire Aquí entraría entonces el plan de chatarrización del que alguna vez se habló. Exactamente. Si es que yo tengo un vehículo que ha cumplido el objetivo, su vida útil, tiene que haber un incentivo para cambiar el vehículo, para mejorar la tecnología. Ya tenemos los incentivos recientemente a los vehículos eléctricos, pero no es suficiente. Un vehículo eléctrico mínimo para familia en este momento cuesta $28,000, que todavía es prohibitivo para muchas familias ecuatorianas. Es decir, hay que generar un escenario para cambiar el comportamiento de los ecuatorianos en el tema del transporte, y también el tema de los impuestos tiene que ser transversal. Es ¿Qué decir, pasa con quienes ya pagaron y quienes no puede ser adeudan? exento ciertos grupos privilegiados, no pueden ser exentos del impuesto. Todos los que contaminamos debemos pagar. Los que ya han pagado, créame, yo le veo imposible que haya una devolución, que haya un crédito que tributario estaba contabilizado en ese en el presupuesto para este año. ¿Por qué? Porque el SRI no estaba sino cumpliendo la ley. Claro. ¿Sí? Y el momento que se publique en el registro oficial la derogatoria, desde ahí en adelante ya el SRI no podrá cobrar. Pero lo que sí nosotros podemos hacer, aprovechando que el presidente de la República mandó una iniciativa tributaria que contempla solo 2 artículos, la derogatoria y la publicación en el registro oficial, nosotros vamos a plantear el día martes en el debate que se incluya una transitoria en donde se haga una remisión de las deudas, multas y recargos para la gente que realmente está muy complicada, que no puede regularizar ni siquiera su situación personal al ser deudor del Estado, no puede acceder a un crédito, está con juicios de coactiva, está en una lista negra, no puede sacar un facturero. Y no es mucho, le comento, si el año pasado hicimos una remisión de casi de $100 millones a grandes empresas, ¿por qué no pensar en la familia ecuatoriana en una remisión que más o menos bordea los $4 millones? Bien, asambleísta, muchísimas gracias por la explicación. Ha sido el asambleísta Homero Castañer quien nos ha explicado cuál será el procedimiento tanto en la Comisión de Desarrollo Económico como ya en el primer debate de este proyecto de ley para eliminar el impuesto verde, que ya lo ha dicho, será el próximo martes en el Pleno de la Asamblea. Nos vamos a una pausa. Gracias por continuar en nuestra sintonía y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales. Con 5 votos a favor, la Comisión Ocasional para vigilar el cumplimiento de los saberes pendientes que tiene el Estado con los jubilados aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero, en el que se recomienda el archivo de la propuesta. El asambleísta Homero Castañer explica que la decisión se debe a que los jubilados del Banco Central recibían sus pensiones obtenidas de un fondo común y que al terminarse estos fondos no hay reforma legal que devuelva el dinero a los extrabajadores de esta entidad financiera. Era un fondo en donde aportaban los trabajadores cuando eran para recibir su jubilación, pero también aportaba el banco. Ese fondo se liquidó, hay un informe de Contraloría en el cual ya determina cómo se dio la liquidación del fondo. Parte fue ya dado a los trabajadores, la parte correspondiente a que ellos aportaban, y parte quedó en las arcas del banco. Ese informe es contundente y ese no nos permite a nosotros en este momento reactivar un funcionamiento de un fondo que ya no existe. En ese sentido, si bien la intención era la correcta, la intención puede ser reconocer los valores de un fondo que se liquidó, pero lamentablemente no tenemos el mecanismo legal para hacerlo.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, expuso ante la Comisión Ocasional de la Niñez las acciones que realiza la institución frente a las denuncias de abuso sexual en contra de niños y adolescentes. Hubo críticas por parte de los padres de las víctimas sobre el tiempo que demoran los trámites. La Comisión Ocasional de Niñez da seguimiento al informe de la Comisión AMPETRA respecto de las denuncias de casos de abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Para ello recibió a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien contestó inquietudes respecto del estado de los casos y explicó sobre cómo trabaja la Fiscalía para agilitar el trámite de las denuncias que llegan a la institución. Se está trabajando en implementar de mejor manera y reducir estos tiempos de atención a las personas cuando así lo requieren. El 7 de mayo se incorporó un protocolo de escucha especializado. Actualmente la Fiscalía cuenta con 90 fiscales especializados, 85 unidades especializadas. En la comisión estuvieron presentes varios representantes de la sociedad civil, padres de familia de las víctimas y abogados, quienes pidieron a la fiscal se tome en cuenta las recomendaciones del informe AMPETRA y cuestionaron el tiempo que demoran las investigaciones. En más del 90% de los casos, los niños, niñas y adolescentes que denuncian que una agresión sexual no mienten. Entonces, estamos dejando en la impunidad a la mayor parte de las... Porque esto no solo es un caso de abuso sexual, violación sexual, hay pornografía infantil. Pero no ha habido la investigación. No existe personal especializado para la receptación de denuncias. Muchas de las veces les dicen a las mamás que si están seguras de lo que el niño está diciendo, porque si es que el niño está mintiendo, la que se va a ir presa es la mamá. De su parte, la fiscal manifestó que en su administración será cero tolerancia a la impunidad y es sensible con los casos. Por ello pidió colaboración a las víctimas. Porque estos son casos que no dejan testigos. Y el único testigo, la única prueba con la que cuenta la Fiscalía, necesariamente va a ser la participación de la víctima, la participación de ese niño, la participación de esa madre. La Comisión Ocasional pidió a los legisladores, abogados y padres de familia que envíen por escrito las consultas a las autoridades para que en una próxima sesión se pueda continuar con las comparecencias y respuestas. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.